La tranquila Omega. La nieve caía en densas cortinas más allá de las ventanas del gran salón, pero Ayara ya apenas notaba el frío. Había aprendido a vivir con él, del mismo modo que había aprendido a vivir con el hambre, el silencio y el peso de ser rechazada. Sus dedos trabajaban sin descanso, remendando una capa rota que pertenecía a una de las candidatas luna visitantes. La tela era fina, mucho más fina que cualquier otra que ella tuviera, y ponía mucho cuidado en cada puntada. El salón bullía de actividad. El rey alfa de la manada Frostborn, Bjorn Stormclaw, era el anfitrión de la reunión anual en la que las lobas solteras de los territorios vecinos acudían para presentarse. Era un espectáculo que ya había presenciado 3 veces, siempre desde los márgenes, siempre con la cabeza gacha y las manos ocupadas con cualquier tarea que la mantuviera lo suficientemente útil como para permanecer allí. Tenía 24 años y llevaba 6 en la manada Frostborn. Antes de eso, su vida había sido completamente diferente, algo que intentaba no recordar durante las horas del día. Los recuerdos llegaban de todos modos, normalmente en sueños, normalmente cuando el viento aullaba como lo hacía esa noche. Omega, más vino aquí. Todos se levantaron inmediatamente, dejando a un lado lo que estaban haciendo. La orden venía de Ingrid, una Sheolf rubia con ojos azul hielo y un vestido que probablemente costaba más de lo que Ara ganaba en un año. Ingrid era una de las favoritas de esta temporada, o al menos eso sugerían los rumores de la cocina. Tenía el linaje adecuado, las conexiones adecuadas y el tipo de belleza que hacía que los lobos se detuvieran y la miraran. Ara llenó la copa sin mirar a nadie a los ojos. Había aprendido esa lección muy pronto. Las omegas, que llamaban la atención, rara vez se beneficiaban de ello. Sinceramente, no entiendo por qué las permite en estas reuniones, dijo Ingrid a la mujer que tenía a su lado, sin molestarse en bajar la voz. Las omegas deberían quedarse en los cuartos de trabajo. Es indecoroso. Su compañera, una mujer de cabello oscuro llamada Sasa, se rió. Al menos ésta sabe cuál es su lugar. ¿Has visto al rey Alfa antes? Apenas nos ha mirado a ninguna durante la fila de saludos. Dicen que es imposible impresionarlo. También dicen que está buscando una luna que pueda encargarse de algo más que de la ceremonia, respondió Ingrid. Alguien lo suficientemente fuerte como para gestionar la política de la manada y producir herederos poderosos. Aunque ninguna de nosotras ha conocido aún a su hijo, mantienen al chico escondido como si fuera un secreto vergonzoso. La mano de Ar tembló ligeramente y una gota de vino salpicó el mantel blanco. Los ojos de Ingrid se posaron en ella, agudos y fríos. Criatura torpe. Límpialo inmediatamente. Sí, mi señora. La voz de Alá sonó firme a pesar de los latidos de su corazón. Cogió un paño y frotó la mancha, con movimientos eficientes y prácticos. Se había vuelto muy buena en ser invisible sin dejar de ser útil. Cuando terminó, volvió a su rincón y a sus labores de costura, pero la conversación se le había quedado grabada en la mente. El hijo del rey Alfa. Había oído rumores sobre él, fragmentos de información que pintaban la imagen de un niño apartado de la vida de la manada. Algunos decían que era enfermizo. Otros afirmaban que era violento o incontrolable. La verdad parecía cambiar según quien hablara. Lo que sabía con certeza era que nunca lo había visto, ni una sola vez en 6 años. Ese tipo de aislamiento indicaba algo más profundo que la simple protección. La noche avanzaba. Ara realizaba sus tareas con precisión mecánica, trayendo y llevando cosas, remendando y limpiando. Las candidatas a luna se pavoneaban y posaban, cada una tratando de llamar la atención del rey Alfa. El propio Bjorn estaba sentado en la mesa alta, una figura imponente con cabello rubio plateado y ojos del color del hielo invernal. Observaba el desarrollo de la velada con una expresión que no revelaba nada, asintiendo ocasionalmente cuando alguien se dirigía a él directamente, pero sin ofrecer mucho más. Era guapo a la manera de los glaciares antiguos, hermoso y completamente distante. Ara lo había visto quizás una docena de veces en 6 años, siempre desde la distancia, siempre en un contexto en el que ella era parte del decorado más que una persona. Sin embargo,
Conocía su reputación: justo pero feroz, protector con su manada, pero despiadado con las amenazas. Un viudo que había perdido a su compañera años atrás en circunstancias que nadie comentaba abiertamente. Hacia medianoche, la reunión comenzó a dispersarse. Los candidatos se retiraron a sus habitaciones de invitados, aún riendo y cotilleando entre ellos. Ara ayudó a los otros Omegas a limpiar las mesas y apagar los fuegos, trabajando hasta que le dolieron las manos y le ardieron los ojos por el cansancio. Llevaba la última pila de platos hacia la cocina cuando lo oyó. Un sonido tan suave que casi no lo percibió entre el aullido del viento. Un gemido, débil y dolorido, que provenía de algún lugar del pasillo que conducía al ala familiar. Ara se quedó paralizada. El ala familiar era territorio prohibido para los Omegas. Ella lo sabía. Todos lo sabían. Pero el sonido se repitió y esta vez lo reconoció. Un niño llorando. Dejó los platos con cuidado y se dirigió hacia el sonido, con el corazón acelerado. El pasillo estaba tenuemente iluminado, con sombras acumulándose en las esquinas y las puertas. Debería dar media vuelta. Debería volver a los aposentos de los Omega y olvidar lo que había oído. Pero sus pies seguían avanzando, atraídos por algo que no podía nombrar. El llanto se hizo más fuerte. Lo siguió hasta una puerta entreabierta, por la que se filtraba una cálida luz. Ara dudó, pero luego empujó la puerta lo suficiente como para ver el interior. La habitación era grande y estaba bien amueblada, con una chimenea encendida. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros y figuras de madera tallada. En el centro de la habitación, un niño estaba sentado en una silla de ruedas, con su pequeño cuerpo encorvado y los hombros sacudidos por los sollozos. Parecía tener unos 8 años, con el pelo tan rubio que casi parecía blanco y la piel pálida como la nieve. Tenía las piernas cubiertas con una manta gruesa. Pero incluso desde la puerta, Ara podía ver cómo yacían inmóviles, cómo la silla estaba diseñada para sostener un cuerpo que no podía sostenerse por sí mismo. El hijo del rey Alfa, el niño del que todos hablaban en voz baja, pero que nadie reconocía. Ara sabía que debía marcharse. Todos sus instintos le gritaban que se alejara antes de que alguien la descubriera allí. Pero el llanto del niño le desgarró algo en lo más profundo de su pecho, algo que recordaba lo que se sentía al estar sola y sufrir sin nadie que la escuchara. Abrió la puerta más y entró. El niño levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Eran del mismo azul hielo invernal que los de su padre, pero mientras que los de Bjorn eran distantes, estos estaban llenos de miedo y soledad desesperada. «Por favor, no se lo digas», susurró. «Por favor, no les digas que estaba llorando. Me callaré, lo prometo». A All se le hizo un nudo en la garganta. Cerró la puerta suavemente detrás de ella y cruzó la habitación, rodillándose junto a la silla con ruedas para quedar a la altura de sus ojos. De cerca, podía ver las marcas de lágrimas en sus mejillas y cómo sus manos agarraban la manta. «No se lo diré a nadie», dijo con suavidad. «Me llamo Ara. ¿Y tú?» El niño la miró fijamente durante un largo rato, como si intentara determinar si era real o algún tipo de truco. Finalmente dijo: «Leif, me llamo Leif. Encantada de conocerte, Leif». Ara mantuvo la voz suave y firme. «¿Puedes decirme por qué lloras? ¿Te duele algo?» Leif negó con la cabeza, pero luego pareció reconsiderarlo. «A veces me duelen las piernas. Los curanderos dicen que es normal, que no debería quejarme, pero esta noche me duelen mucho. Toqué el timbre, pero no vino nadie. Y yo solo...» Se le quebró la voz. Solo quería que viniera alguien. La ira la invadió de repente, ardiente y repentina. Este niño había sido abandonado solo con su dolor, llorando por una ayuda que no llegaba. Reprimió su ira y mantuvo una expresión tranquila. «Ahora estoy aquí», dijo. «¿Puedo ayudarte? ¿Hay alguna medicina que debas tomar o algo que normalmente te alivie?» Leif señaló una estantería al otro lado de la habitación. «Hay un ungüento. Los curanderos me lo untan en la pierna a veces, pero no puedo alcanzarlo y no debo intentar moverme sin ayuda». Ara cogió el ungüento, un recipiente de barro lleno de algo que olía a gagultería y otras hierbas que no supo identificar.
Lo llevó de vuelta a la silla de Liv y dudó. ¿Puedo?, preguntó, señalando la manta. Liv asintió, con expresión cautelosa pero esperanzada. Ara dobló con cuidado la manta, dejando al descubierto unas piernas delgadas enfundadas en unos pantalones holgados de algodón. Incluso a través de la tela podía ver lo poco desarrolladas que estaban, cómo yacían inmóviles contra el respaldo de la silla. Calentó el ungüento entre las palmas de las manos y con una suave presión, comenzó a masajearlo a través de la tela y sobre sus piernas. Liv se tensó al principio, pero poco a poco se relajó mientras ella trabajaba. Ara había aprendido técnicas de masaje años atrás, en otra época, y sus manos recordaban los movimientos, aunque su mente intentara olvidarlos. ¿Te ayuda?, preguntó. Sí, respondió Leif con voz débil pero sincera. Gracias. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, Ara aplicando el ungüento en los músculos que no podían moverse por sí solos, mientras Liv la observaba con expresión de asombro, como si la bondad fuera algo raro y precioso en su mundo. ¿Por qué llorabas?, preguntó Alá al final. ¿Era solo por el dolor o también por otra cosa? Leif apartó la mirada y fijó la vista en el fuego. La reunión, dijo en voz baja. Todas esas lobas vinieron a ver a mi padre para intentar convertirse en luna. Pero ninguna de ellas preguntó por mí. Ninguna de ellas sabe siquiera que existo. Y antes las oí hablar cuando pensaban que nadie las escuchaba. Dijeron que si mi padre elige a una de ellas, se asegurarán de que me envíen a un centro para lobos rotos. Las manos de Ear se detuvieron. Tú no estás roto. Sí, lo estoy. La voz de Liv era monótona, recitando algo que claramente había oído muchas veces. Mis piernas no funcionan. No puedo transformarme. Nunca podré cazar, luchar, ni hacer ninguna de las cosas que un lobo debe hacer. Soy una carga para la manada y todos lo saben. ¿Quién te ha dicho eso? Mucha gente, sobre todo los curanderos. No me lo dicen a la cara, pero los oigo hablar. Dicen que mi padre me mantiene aquí por obligación, pero que sería mejor para todos si estuviera en otro lugar. En algún lugar donde no fuera un recordatorio de su fracaso. Ara quería encontrar a todas las personas que habían dicho esas cosas y hacerles comprender exactamente cuánto daño habían causado sus palabras. En cambio, terminó de aplicar el ungüento y volvió a colocar con cuidado la manta sobre las piernas de Liv. Escúchame, dijo, mirándolo directamente a los ojos. No eres un fracaso ni una carga. Tu valor no se determina por tu capacidad para cazar o luchar. Hay muchas formas de ser fuerte y muchas formas de ser importante. Es fácil decirlo, respondió Liv, pero había una esperanza desesperada en su voz, como si quisiera creerla pero no se atreviera. Solo estás siendo amable porque te doy pena. Estoy siendo sincera porque te mereces la sinceridad. Ara se sentó en el suelo junto a su silla con la espalda apoyada en la pared. Y por si sirve de algo, no creo que estés roto. Creo que estás pasando por algo difícil y que las personas que te rodean no te han dado el apoyo que necesitas. Liv la observó durante un largo rato. Eres diferente a los demás. Los sirvientes y los curanderos me miran como si fuera algo triste o aterrador, pero tú me miras como si fuera una persona más. Eres una persona más, dijo Alara con sencillez. Una persona que merece amabilidad y respeto como cualquier otra. Hablaron un rato más. Leif le contó que pasaba la mayor parte del tiempo solo en esa habitación o en la biblioteca con un tutor que venía 2 veces por semana. Le encantaban los libros, especialmente las historias sobre tierras lejanas y grandes aventuras. Había aprendido por su cuenta a tallar madera y creaba pequeñas figuras que decoraban sus estanterías. Se sentía muy solo, pero había aprendido a llenar sus horas con actividades solitarias. Ara le contó un poco sobre sí misma, versiones cuidadosamente editadas de su propia historia. Le describió su trabajo en la casa del rebaño, la satisfacción de remendar algo roto o preparar una comida que alimentaba a otros. No mencionó los años anteriores a su llegada allí, ni las cicatrices ocultas bajo sus mangas. Al final, los ojos de Leif comenzaron a cerrarse. El dolor había remitido y el cansancio ocupaba su lugar. Ara se levantó y le ayudó a acomodarse en la silla, arropándole con la manta. ¿Volverás?,
preguntó Liv somnoliento. Por favor, nadie se sienta nunca a hablar conmigo así. Ara sabía que se arriesgaba a graves consecuencias. El ala familiar estaba prohibida. Si la descubrían, podría ser castigada o expulsada de la manada por completo. Pero al ver a ese niño solitario, no se atrevió a negarse. Volveré, prometió. Volveré cuando pueda. Liev sonrió, la primera sonrisa auténtica que ella le había visto. Gracias, Ara. Salió de la habitación tan silenciosamente como había entrado, con el corazón latiéndole con fuerza mientras recorría el pasillo prohibido. Recogió los platos que había abandonado y terminó su recorrido hasta la cocina, donde el jefe de cocina la miró con severidad por haber tardado tanto, pero no le pidió detalles. Esa noche, mientras Ara yacía en su estrecha cama en los cuartos Omega, miró al techo y se preguntó qué acababa de poner en marcha. Le había hecho una promesa a un niño que necesitaba desesperadamente que alguien cumpliera su palabra. Honraría esa promesa sin importar lo que le costara. No sabía que, al hacerlo, acababa de cambiar el curso de su vida y el futuro de toda la manada. La mañana siguiente trajo nieve fresca y nuevos desafíos. Las candidatas a Luna tenían programada una visita a los terrenos de la manada, una exhibición cuidadosamente orquestada para mostrarles el alcance y la fuerza del territorio de los Frostborn. Todas fueron asignadas a las cocinas para ayudar a preparar la elaborada comida del mediodía que seguiría a la visita. Trabajó junto a las otras Omegas, pelando tubérculos y amasando pan, mientras la jefa de cocina, una mujer severa llamada Ragna, daba órdenes a gritos e inspeccionaba cada plato con criterios muy exigentes. La cocina era cálida, casi sofocante después del frío del resto de la casa de la manada, y se sintió agradecida por el calor, incluso cuando el sudor perlaba su frente. «He oído que anoche estuviste deambulando por los pasillos», dijo Marin, otra Omega que trabajaba en las cocinas. Era mayor que Ara, tal vez de 40 años, con cabello rubio canoso y un rostro marcado por años de duro trabajo. Su tono era neutro, pero sus ojos contenían una advertencia. «Estaba terminando mis tareas», respondió Ara con cautela. «Ten cuidado, chica. Se ha hablado de tomar medidas más estrictas con las Omegas que no se quedan donde deben. Con todas estas lobas de alta cuna por aquí, la manada quiere asegurarse de que no causemos ninguna vergüenza». Todas asintieron y siguieron trabajando, pero la advertencia le produjo una sensación de inquietud en el estómago. Tendría que ser más cautelosa a la hora de visitar a Liv. La idea de no volver, de dejarlo solo de nuevo, le producía un dolor en el pecho, pero no podría ayudarlo si la expulsaban de la manada. La mañana transcurrió en una vorágine de cocina y limpieza. Hacia el mediodía, los candidatos regresaron de su recorrido, con las mejillas enrojecidas por el frío y las voces brillantes por el entusiasmo forzado. Ara ayudó a servir la comida, moviéndose silenciosamente entre las mesas y manteniendo la mirada baja. «El territorio es impresionante», oyó decir a Ingrid a otro candidato, «pero está muy aislado. No sé si podría soportar estar tan lejos de la civilización durante meses». «Sin embargo, el rey Alfa parece merecer el sacrificio», respondió su compañera con una risa. «¿Lo viste ahí fuera? La forma en que se movía por la nieve, la forma en que los miembros de la manada le respondían. Puro poder. Ojalá hubiera hablado con nosotros», dijo Ingrid con amargura. «No ha sido más que cortesías formales. ¿Cómo se supone que vamos a ganarnos su confianza si no se compromete?» Ahra dejó de prestar atención al resto de la conversación y continuó con su trabajo. No le interesaban las maniobras políticas de los lobos de alta cuna. Sus pensamientos seguían divagando hacia la vida, preguntándose si estaría solo en su habitación en ese momento, preguntándose si alguien había ido a verlo ese día. Esa noche, después de que los candidatos se retiraran al gran salón para el entretenimiento, Ara terminó sus tareas asignadas lo más rápido posible. Esperó a que los demás Omegas estuvieran ocupados y luego se escabulló hacia el ala familiar. Su corazón latía con fuerza mientras recorría el pasillo prohibido. Cada sombra parecía esconder a un posible testigo. Cada sonido la paralizaba por el miedo a ser descubierta. Pero llegó a la puerta de Leif sin incidentes y llamó suavemente antes de entrar.
La cara de Liv se iluminó cuando la vio. «Has vuelto. Pensé que quizá no lo harías o no podrías». Liv se iluminó al verla. «Has vuelto. Pensé que quizá no lo harías o no podrías». «Lo prometí», dijo Ara, cerrando la puerta tras de sí. Se acercó a su silla y se arrodilló a su lado, comprobando automáticamente su expresión en busca de signos de dolor. «¿Cómo te encuentras hoy? ¿Ha venido alguien a ayudarte con el ungüento?» La sonrisa de Leif se atenuó ligeramente. «El sanador vino esta mañana. Me ha tratado, pero no me ha hablado. Nunca lo hace. Solo entra, hace lo que tiene que hacer y se marcha». Sintió esa familiar oleada de ira, pero la apartó. La ira no ayudaría a Liv en ese momento. «Bueno, ahora estoy aquí y hablaré todo lo que quieras. ¿Qué te apetece hacer esta tarde?» Los ojos de Liv volvieron a iluminarse. «¿Podrías leerme algo? Tengo un libro nuevo sobre los antiguos reinos antes de que se formaran las manadas. He estado intentando leerlo, pero algunas palabras son difíciles. Me encantaría». Se acomodaron en una rutina cómoda. Ara acercó una silla a Lives y abrió el pesado tomo que él le indicó. Sus páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo y la encuadernación agrietada por el uso. Leyó en voz alta sobre los antiguos reinos de los lobos y las guerras que finalmente habían dado lugar a la estructura de manadas que conocían hoy en día. Cuando encontraba palabras que Leif no conocía, se las explicaba con paciencia, y cuando él tenía preguntas sobre la historia, ella respondía lo mejor que podía. La luz del fuego proyectaba sombras danzantes por toda la habitación, y fuera de las ventanas, la nieve seguía cayendo en densas cortinas. Por un momento, casi podía olvidar la precariedad de su situación, el peligro de ser capturada allí, el peso de todas las cosas de las que intentaba escapar. Estaban a mitad de un capítulo sobre la formación de los primeros pactos del norte cuando la puerta se abrió sin previo aviso. El corazón de Ara se detuvo. Levantó la vista, el libro se le cayó de los dedos entumecidos y se encontró mirando al rey Alpha Bjorn Stormclaw. Estaba de pie en la puerta, imponente y majestuoso a la luz parpadeante del fuego. Su cabello rubio plateado le caía suelto sobre los hombros y vestía ropa sencilla, en lugar del atuendo formal que había llevado durante la reunión. Pero no había nada de sencillo en la forma en que llenaba el espacio, en el poder bruto que irradiaba incluso en la quietud. Sus ojos azul hielo se movieron de la hoja a la rara, y su expresión pasó de la sorpresa a algo más duro, algo que hizo que los instintos de loba de Ara le gritaran que se sometiera, que se hiciera pequeña y poco amenazante. Se puso de pie rápidamente, con la silla rozando el suelo, y se inclinó profundamente con la cabeza gacha. «Rey Alfa, le pido disculpas. Ya me iba». «¿De verdad?» Su voz era profunda y fría como el viento invernal. «¿Y qué hacía aquí exactamente? Esta ala está prohibida para los sirvientes». «Lo sé, Rey Alfa. Lo siento. Lo oí». Se calló, sin querer explicar que había oído llorar a Liv y que nadie había venido a ayudarlo. Le parecía una traición al niño, una revelación de su vulnerabilidad a alguien que ya debería saberlo. «Padre, por favor, no te enfades con ella». La voz de Liv era débil, pero firme. «Yo le pedí que viniera. Anoche llamé para pedir ayuda y nadie respondió, pero ella me oyó y vino. Me ayudó con el dolor y luego le pedí que volviera y me leyera. Es culpa mía, no suya». La mirada de Bjorn se desplazó hacia su hijo, y algo pasó por su rostro demasiado rápido para que Ara pudiera identificarlo. Dolor, tal vez, o culpa. «¿Llamaste anoche?» «Sí, padre. Me dolían mucho las piernas». Toqué el timbre, pero nadie vino. Entonces Ara me oyó llorar y me ayudó con el ungüento. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. Bjorn apretó la mandíbula y cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono que hizo que a Ara se le erizara la piel por un miedo instintivo. «Nadie respondió a tu llamada». No era una pregunta, pero Leif asintió de todos modos. «A veces pasa. Sé que todos están ocupados. Eso es inaceptable». Bjorn cruzó la habitación con 3 largas zancadas y se arrodilló junto a la silla de Leif, con sus grandes manos suaves mientras examinaba a su hijo. «¿Te duele ahora?» «No, padre. Agra me ayudó con el ungüento y hoy estoy mucho mejor».
Los ojos de Bjorn se posaron de nuevo en Arais. Esta vez, ella vio algo diferente en ellos. No era exactamente ira, sino una intensidad que le hizo querer huir. ¿Sabes cómo aplicar el tratamiento correctamente? Sí, Rey Alfa. Se esforzó por mantener la voz firme. Aprendí técnicas de masaje hace años. Tuve cuidado de calentar el ungüento y aplicarlo suavemente en los músculos. ¿Y has vuelto esta noche para leerle? Sí, Rey Alfa. Me pidió que volviera y no pude negarme. En cuanto pronunció esas palabras, se dio cuenta de cómo sonaban. Y Omega no podía rechazar una petición directa, pero eso no era lo que ella quería decir. Había vuelto porque quería, porque dejar a Liv solo le parecía mal de una forma que no podía explicar. Bjorn la observó durante un largo momento con una expresión indescifrable. Luego se levantó y señaló hacia la puerta. «Ven conmigo, Liv. Enviaré a alguien para que te ayude a prepararte para irte a la cama». «Pero padre», Liv, no había forma de discutir con ese tono. Ara sintió un nudo de angustia en el estómago mientras seguía a Bjorn fuera de la habitación y por el pasillo. La llevó a un estudio que nunca había visto antes. Una habitación llena de mapas, armas y estanterías con libros. Ardía un fuego en la chimenea y las ventanas daban a los campos de entrenamiento cubiertos de nieve. Bjorn cerró la puerta tras ellos y se volvió hacia ella. En ese espacio cerrado, parecía aún más grande, aún más abrumador. Jera mantuvo la mirada baja y una postura sumisa, con todos sus instintos diciéndole que estaba en grave peligro. «Mírame». La orden era absoluta. Ara levantó los ojos lentamente y con esfuerzo se encontró con su mirada gélida como el hielo invernal. De cerca, podía ver las líneas de tensión alrededor de sus ojos, el peso que llevaba en la postura de sus hombros. Era más joven de lo que ella pensaba, tal vez 30 años, aunque se comportaba con la autoridad de alguien mucho mayor. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Ara Alpha King». «¿Cuánto tiempo llevas con la manada Frostborn?» 6 años, Alpha King, y en esos 6 años nunca habías estado en el ala familiar antes de anoche. «No, Alpha King. Sé que está prohibido». No habría entrado si no hubiera oído llorar a Leif y nadie hubiera acudido en su ayuda. La expresión de Bjorn se ensombreció. «Cuéntame exactamente lo que pasó anoche». Alá relató los acontecimientos con cuidado, sin omitir nada. Describió cómo oyó llorar, encontró a Leif solo y dolorido, y le ayudó con el ungüento. Explicó que él le había pedido que volviera y ella había accedido porque él se sentía solo y no había podido negarse. Cuando terminó, Bjorn se quedó en silencio durante un largo rato. Se apartó de ella y se quedó mirando por la ventana la nieve que caía, con las manos entrelazadas a la espalda. «La campana de mi hijo está conectada con las habitaciones de los curanderos», dijo finalmente. Si nadie respondió, significa que alguien ignoró una llamada directa de ayuda de un niño que sufría. Ar no dijo nada. No había nada que pudiera decir que no sonara como una crítica a su sistema de manadas, y ella no tenía derecho a criticar nada. «Dijiste que aprendiste técnicas de masaje hace años», continuó Bjorn. «¿Dónde?» La pregunta la pilló desprevenida. Durante 6 años había tenido cuidado de no hablar nunca de su pasado, de no dar a nadie motivos para preguntarle de dónde venía o qué había dejado atrás. Pero mentir a un rey alfa era impensable, y la verdad parecía salir a la luz por la fuerza de su autoridad. «Me formé como aprendiz de sanadora», dijo en voz baja, «antes de venir aquí». «¿Y por qué dejaste ese puesto?» Alá sintió un nudo en la garganta. De repente, la habitación le pareció demasiado pequeña, demasiado cálida, a pesar del frío invernal que se colaba por las ventanas. «Tuve que abandonar mi manada anterior. Las circunstancias eran difíciles». «¿Difíciles? ¿Cómo?» No supo qué responder. Las palabras se le atragantaron en la garganta, enredadas con recuerdos que había pasado 6 años tratando de enterrar. Sus manos comenzaron a temblar y las juntó para ocultar el temblor. Bjorn se volvió hacia ella y su expresión se transformó en algo que podría haber sido comprensión. «No tienes que responder a eso, pero necesito saber si eres un peligro para mi hijo». «Nunca le haría daño», dijo Alar, y las palabras salieron con fiereza, a pesar de su miedo. «Nunca».
Es un buen niño que se merece algo mejor que estar solo y sufrir. Algo volvió a brillar en los ojos de Bjorn, ese mismo destello fugaz de dolor o culpa. Así es, admitió en voz baja, y sin embargo, no conseguí garantizar que recibiera ese cuidado. La confesión la sorprendió. Los reyes alfa no suelen reconocer sus fracasos, y menos aún ante los omega. Me he centrado en la política de la manada, continuó Bjorn, con un tono amargo en la voz, en encontrar una luna que me ayude a navegar por las relaciones cada vez más complejas entre territorios, en mantener nuestra fuerza y nuestras fronteras. Y al hacerlo, he descuidado asegurarme de que mi propio hijo reciba la atención que necesita. Ara quería decir algo reconfortante, pero no tenía derecho a consolar a un rey alfa. Permaneció en silencio, esperando el veredicto que él dictara. Leif te quiere, dijo Bjorn. Hacía meses que no le veía sonreír así, quizá más. Es fácil quererle, rey alfa. Es inteligente y amable, y se esfuerza mucho por ser valiente, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Sí, así es. Bjorn se acercó a su escritorio y se apoyó en él, dejando de lado parte de su autoridad formal para revelar al padre agotado que había debajo. Su madre murió cuando él tenía 3 años, en un accidente de casa. Estaba embarazada de nuestro segundo hijo y los perdimos a ambos. Ara sintió una opresión en el pecho por la compasión. Lo siento. La enfermedad de Leif se desarrolló un año después. Los curanderos dicen que fue una enfermedad que le dañó la columna vertebral y le dejó las piernas paralizadas. Nunca podrá caminar, nunca podrá transformarse. Para un lobo, eso es una sentencia de muerte. En la mayoría de las manadas, lo habrían expuesto, lo habrían dejado morir por piedad. Eso no es piedad, dijo Alara antes de poder contenerse. Eso es asesinato. Los labios de Bjorn esbozaron algo que no era exactamente una sonrisa. Estoy de acuerdo. Por eso Leif sigue aquí, sigue vivo. Pero mantenerlo a salvo ha significado mantenerlo oculto. La otra manada ve la discapacidad como una debilidad, y la debilidad como una oportunidad para desafiar nuestra fuerza. No puedo permitir que sepan de la condición de Leif. Así que vive solo, dijo Ara en voz baja, oculto como un secreto vergonzoso, con solo sanadores que lo tratan como una tarea que completar en lugar de una persona a la que cuidar. Sí, la palabra estaba cargada de arrepentimiento. Pensaba que lo estaba protegiendo. En cambio, lo he aislado. Se quedaron en silencio durante un momento, con el fuego crepitando y el viento aullando fuera. Ara podía sentir el peso del agotamiento de Bjorn, su culpa, su amor desesperado por su hijo enredado con su deber hacia su manada. Ella entendía ese tipo de elección imposible. La forma en que las circunstancias pueden obligarte a tomar decisiones que te desgarran el alma. Quiero que sigas visitando a Leif, dijo Bjorn finalmente. Ayar levantó la cabeza sorprendido. Rey Alfa. Necesita a alguien que lo trate como a una persona y no como una obligación. Alguien que se siente con él, le lea y lo ayude cuando tiene dolor. Tú has hecho eso y él ha respondido bien a ti. La mirada de Bjorn era firme y evaluadora. Te asigno como su cuidadora principal. Serás trasladada de las tareas generales de la manada para atender específicamente sus necesidades. Te lo agradezco, Rey Alfa. La mente de Ar se aceleró al pensar en las implicaciones. Era un cambio enorme, una responsabilidad que le parecía aterradora y acertada a la vez, de una manera que no podía explicar. Hay condiciones, continuó Bjorn. Me informarás directamente sobre su cuidado y sus necesidades. Si siente dolor o angustia, quiero saberlo inmediatamente. ¿Mantendrá su privacidad? Por supuesto, nadie fuera del personal necesario debe conocer los detalles sobre su estado. Y continuarás enseñándole a usar su mente. Es inteligente y esa inteligencia no debe desperdiciarse. Entendido, Rey Alfa. Bien. Bjorn se alejó del escritorio y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Ar. Sí, Rey Alfa. Gracias por ayudarlo anoche, por escucharlo cuando nadie más lo hizo. Las palabras eran sencillas, pero tenían un peso emocional que hizo que a Ara se le hiciera un nudo en la garganta.
Inclinó la cabeza en señal de agradecimiento, incapaz de confiar en su voz. Después de que Bjorn se marchara, Aga se quedó sola en el estudio durante varios minutos, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Esperaba un castigo, posiblemente la expulsión. En cambio, le habían dado un puesto de confianza. Le habían asignado el cuidado del hijo del rey Alfa. Debería haberlo sentido como una victoria. En cambio, se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, sabiendo que un paso en falso la haría caer en la oscuridad. Regresó lentamente a los aposentos de los Omega, con la mente agitada. Los demás Omega ya estaban dormidos, y su suave respiración llenaba la estrecha habitación. Todos yacían en sus catres y miraban al techo, observando las sombras que bailaban en la tenue luz del fuego apagado. Mañana todo cambiaría. Se mudaría de los cuarteles Omega a una habitación cerca de Leaves y pasaría sus días cuidando a un niño que necesitaba desesperadamente cuidados. Estaría más cerca del Rey Alfa, sujeta a su supervisión y juicio directos. Y tendría que estar constantemente alerta, constantemente cuidadosa, porque los secretos que guardaba no podían ser revelados. Las cicatrices ocultas bajo sus mangas, el trauma enterrado en su pasado, la verdadera razón por la que había huido de su anterior manada 6 años atrás, todo ello debía permanecer oculto. Porque si alguien descubría la verdad sobre lo que le habían hecho, sobre lo que había sobrevivido, destruiría la frágil seguridad que había construido allí. Aga cerró los ojos e intentó dormir, pero el descanso no llegaba. Afuera, el viento aullaba como lobos cantando a la luna, y la nieve seguía cayendo en densas cortinas, sepultando el mundo en un silencio blanco. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo que se parecía casi a la paz. Aga se mudó a una pequeña habitación contigua a los aposentos de Leif, un espacio mucho más agradable que cualquier otro en el que hubiera vivido en 6 años. Tenía una cama de verdad con gruesas pieles, una ventana que daba al bosque y una chimenea que ella misma podía cuidar. Y lo que era más importante, le permitía acceder inmediatamente a Leif cuando él necesitaba ayuda. Se entregó a sus nuevas tareas con un sentido de propósito que no había sentido desde antes de que todo se derrumbara. Sus mañanas comenzaban ayudando a Leif con sus ejercicios, aplicándole cuidadosamente el ungüento en las piernas mientras hablaban de sus sueños o de los libros que estaba leyendo. Le llevaba el desayuno y se quedaba a comer con él, algo que claramente deleitaba al niño. Las tardes eran para las lecciones. Ara descubrió que Liv tenía una mente ágil que absorbía la información como una esponja absorbe el agua. Estudiaban historia y matemáticas, lengua y estrategia, y Liv prosperaba bajo su atención. Las noches eran para leer. Los dos se acurrucaban cerca del fuego mientras Ara daba vida a los cuentos antiguos con su voz. A veces, Bjorn se unía a ellos, acomodándose en una silla para escuchar mientras se ocupaba de la correspondencia. Esos momentos se sentían extrañamente domésticos, casi como una familia real, y Ayara tenía que recordarse a sí misma que no debía sentirse cómoda, que no debía bajar la guardia. Pero era difícil mantener la distancia cuando la vida la miraba con tanto afecto abierto, cuando él se reía de sus chistes y le pedía su opinión sobre todo, desde la estrategia militar hasta qué sabor de pan dulce debía pedir a las cocinas. Era aún más difícil cuando Bjorn la miraba con una expresión que ella no lograba descifrar. Algo que le aceleraba el pulso y agitaba a su loba. 3 semanas después de su reasignación, surgió la primera complicación real. Ara estaba ayudando a Leif con sus ejercicios matutinos cuando oyó voces elevadas en el pasillo. Reconoció una de ellas inmediatamente. El tono cortante de Sena, la Omega que había amargado la vida de Alara durante 6 años con su crueldad casual y sus aspiraciones de llamar la atención del Rey Alfa. «Es completamente inapropiado», decía Singa, con una voz que se oía claramente a través de la puerta. A una Omega de su estatus no se le debería permitir acercarse al ala familiar, y mucho menos darle aposentos privados y acceso directo al hijo del Rey Alfa. El Rey Alfa tomó su decisión. Era Eninga, la jefa del personal doméstico. Su voz era firme pero cansada. «No nos corresponde cuestionarlo. ¿Pero no ves lo que está haciendo?
Se está posicionando, tratando de utilizar al chico para acercarse al rey alfa. Todos sabemos lo que quiere. La mano de Ara se detuvo en la pierna de Leaf. El chico la miraba a la cara, con expresión preocupada. No la escuches, dijo en voz baja. Solo está celosa. Lo sé. Ara se obligó a reanudar su suave masaje, aunque tenía un nudo en el estómago. No importa lo que ella piense, pero sí importaba, porque Senna tenía influencia entre los omegas, y los rumores se propagaban por la manada como el fuego por la madera seca. Si Senna decidía convertir la posición de Ayar aquí en un problema, podría hacerle la vida muy difícil. Las voces en el pasillo se desvanecieron a medida que las dos mujeres se alejaban. Ara terminó el tratamiento de Leaf en silencio, con la mente acelerada por las posibles complicaciones. Había estado tan concentrada en cuidar de Leaf, en esta pequeña burbuja de seguridad que había encontrado, que no había considerado cómo podría verse ante los demás. Una omega que se elevaba por encima de su posición, con privilegios y acceso que otros envidiaban. Ara. La voz de Leaf era vacilante. ¿Te preocupa lo que ha dicho? Un poco, armada. No tenía sentido mentirle. Leaf era demasiado perspicaz y se merecía la sinceridad. Pero me preocupas más tú. Si la gente empieza a cuestionar mi presencia aquí, también podría causarte problemas a ti. Mi padre no dejará que causen problemas. Te eligió a ti para ayudarme, y lo que decide el Rey Alfa es ley. Alá sonrió a pesar de su ansiedad. Tienes razón, probablemente me estoy preocupando por nada. Pero no se estaba preocupando por nada, como quedó claro esa noche. Regresaba de la cocina con la bandeja de la cena de Leaf cuando se encontró con Senna en el pasillo. La otra omega vestía un vestido mucho más elegante que cualquier cosa apropiada para las tareas diarias de la manada. Su cabello rubio estaba elaborado con trenzas y su rostro estaba maquillado con sutiles cosméticos. Estaba claramente preparándose para la cena en el gran salón, donde se colocaría para llamar la atención de Bihur, como había estado haciendo durante meses. Bueno, dijo Senna, bloqueando el paso a Ara. Mírate, jugando a ser importante. ¿De verdad crees que esto durará? Solo estoy haciendo el trabajo que me han asignado, dijo Ara, manteniendo la voz neutra. Disculpa, tengo que llevarle esta comida a Leaf antes de que se enfríe. Leaf, repitió Senna con tono burlón. Usas su nombre con tanta familiaridad. Dime, ¿sabe el Rey Alfa lo cómoda que te has puesto en las habitaciones de su hijo? ¿Cómo te has ganado su confianza? El Rey Alfa me asignó el cuidado de su hijo. Eso es todo lo que hago, ¿de verdad? Senna se acercó y percibió el aroma de un perfume caro mezclado con algo más penetrante, algo que olía a malicia. ¿O estás utilizando al chico para acercarte al propio Rey Alfa? Todo el mundo sabe que estás a solas con él por las tardes, sentada junto al fuego como si ese fuera tu lugar, como si fueras alguien especial en lugar de otra omega rota que huye de su pasado. A Ara se le heló la sangre. ¿Qué has dicho? Oh, ¿creías que nadie se había dado cuenta? Llegaste hace 6 años sin nada, sin referencias, sin una manada que respondiera por ti. Estabas desesperada y medio muerta de hambre, y te acogimos por caridad. Pero todos nos preguntábamos de qué huías, qué habías hecho para estar tan ansiosa por desaparecer en la posición más baja de una nueva manada. No hice nada malo. Las palabras salieron con más dureza de lo que Ara pretendía. Su loba se rebeló con ira defensiva. Y mi pasado no es asunto tuyo, pero es asunto del Rey Alfa, ¿no? Especialmente si te confía a su hijo. Me pregunto si sabe qué secretos escondes, qué cicatrices mantienes ocultas. El corazón de Ar se detuvo. Senna no podía saberlo. Nadie lo sabía. Había sido muy cuidadosa, siempre manteniendo sus brazos cubiertos, siempre cambiándose en privado, sin dejar que nadie viera las pruebas de lo que le habían hecho. Pero la sonrisa de Senna era afilada y cómplice. No eres tan cuidadosa como crees. Te vi la semana pasada cuando te estabas lavando. Te giraste y se te subió la manga y vi las marcas. Quemaduras antiguas, ¿verdad? Y cortes, el tipo de cicatrices que cuentan una historia muy concreta. La bandeja que Ara llevaba en las manos comenzó a temblar. Quería correr, huir,
pero sus pies parecían clavados al suelo. No sabes de lo que estás hablando, ¿no? Son cicatrices de castigo, Ahara. Las que se infligen a las omegas que desagradan a sus alfas. Las que te marcan como alguien dañado, incapaz de cumplir con sus obligaciones más básicas. ¿Es eso de lo que huyes? ¿Tu anterior alfa te expulsó por ser defectuosa? Para. La palabra salió como un gruñido. El lobo de Ara avanzaba con furia protectora. Había pasado 6 años aceptando las mezquinas crueldades de Senna, sus desprecios casuales y sus comentarios hirientes. Pero esto era diferente. Era un ataque a las heridas más profundas que Ara llevaba consigo. El trauma que había sobrevivido gracias a su voluntad desesperada. O tal vez era peor que eso, continuó Senna, disfrutando claramente de la angustia de Ara. Quizás fuiste rechazada por una pareja. Quizás no le diste hijos y él te castigó por ello. ¿Es por eso por lo que estás tan ansiosa por hacer de madre con Liv? ¿Porque no pudiste tener tus propios cachorros? Algo dentro de ella se rompió. La bandeja cayó al suelo con estrépito. La comida se esparció por la piedra y se encontró avanzando con los dientes afilados y su lobo ardiendo en sus ojos. No sabes nada de lo que me pasó, nada de lo que sobreviví. Y si vuelves a hablar de ello, si vuelves a amenazar con revelar algo que no te corresponde compartir, te haré arrepentirte. Senna trastabilló hacia atrás, con auténtico miedo reflejado en su rostro. Por un momento, Ara se vio a sí misma, a través de los ojos de la otra Omega, vio la rabia salvaje que la había transformado de sirvienta sumisa en algo peligroso. Entonces, una voz cortó la tensión como una espada atraviesa la seda. ¿Qué está pasando aquí? Bjorn estaba al final del pasillo, su enorme figura iluminada por las antorchas, con una expresión tormentosa. Debía de venir del campo de entrenamiento, porque todavía llevaba el traje de combate y desprendía un olor a nieve y esfuerzo físico. Sus ojos azul hielo se movieron de Senna a Ahara y a la comida esparcida por el suelo, analizando la escena con la aguda mirada de un guerrero. Senna adoptó inmediatamente una postura sumisa, con la cabeza gacha. Rey Alfa, le pido disculpas. Estaba hablando con Ahara y se produjo un accidente con la bandeja. ¿Un accidente? La voz de Bjorn era plana, incrédula. Se acercó y se pudo sentir el poder que irradiaba, la furia apenas controlada de un alfa que sabía que algo iba mal. Ahara, ¿qué ha pasado? Él tenía la garganta apretada, quería mentir para suavizar la situación y evitar la confrontación que supondría decir la verdad. Pero nunca había sido capaz de mentir a una autoridad directa, y la presencia dominante de Bjorn hacía que la honestidad le pareciera inevitable. Senna estaba haciendo acusaciones sobre mi pasado, dijo en voz baja. Sobre por qué vine a esta manada hace 6 años. Sugirió que estaba utilizando la vida para posicionarme y amenazó con compartir información sobre mí que no tenía derecho a descubrir. Bjorn apretó la mandíbula. ¿Qué información? No importa, Alpha Ray. Es personal y no tiene nada que ver con mi capacidad para cuidar de su hijo. Si está causando conflicto en mi manada, importa. Bjorn dirigió su atención a Senna y la temperatura del pasillo pareció bajar. ¿Qué le dijiste? Senna se había puesto pálida. Solo sugerí que tal vez deberíamos saber más sobre sus antecedentes, Rey Alpha. Llegó aquí sin referencias, sin una manada que respondiera por ella. Para alguien en una posición de tanta confianza con tu hijo, ¿no deberíamos saber de qué está huyendo? Esa decisión me corresponde a mí, no a ti, y veo que no has respondido a mi pregunta. ¿Qué le dijiste exactamente? Senna abrió y cerró la boca. Era evidente que no esperaba que la desafiaran tan directamente. No había previsto que a Bjorn le importaran los detalles de una discusión entre omegas. Puede que mencionara que había visto cicatrices en sus brazos, viejas heridas que sugerían que había sido castigada por un alfa anterior. Solo pensé que debía saberlo por si indicaba que no era adecuada. Viste cicatrices en su cuerpo sin su consentimiento ni conocimiento, y luego utilizaste esa información para atacarla. La voz de Bjorn se había vuelto peligrosamente tranquila. Violaste su privacidad y luego utilizaste su trauma como arma contra ella. ¿Es ese un resumen exacto?
Solo intentaba protegerla. Responde a la pregunta. Senna se estremeció. Sí, Alpha Ray, fuera de mi vista. Preséntese ante Inga para que le asigne una nueva tarea. Ya no eres bienvenida en la casa principal. El rostro de Senna se descompuso, pero Alpha Ray solo estaba. La orden era absoluta. Senna huyó por el pasillo, con su costoso vestido revoloteando a su alrededor, y Ara se quedó sola con Bjorn y los restos esparcidos de la cena de la vida. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Ara mantuvo la mirada baja, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Había revelado demasiado. Había perdido el control y ahora Bjorn sabía que había secretos en su pasado. Cicatrices que contaban historias que nunca había querido compartir. «Mírame», dijo Bjorn finalmente, con una voz más suave que la que había usado con Senna, pero aún así con una autoridad inconfundible. Agra levantó los ojos lentamente. La expresión de Bjorn había pasado de la furia a algo más complejo, algo que parecía casi preocupación. «Decía la verdad sobre las cicatrices», dijo. No era una pregunta. «Sí, Rey Alfa. ¿Me lo mostrarás?» Ar contuvo el aliento. «Por favor, no me pidas que haga eso. No te lo estoy ordenando. Te lo estoy pidiendo. Pero Ara, si llevas contigo el trauma del abuso, necesito saberlo. No porque te haga inadecuada para cuidar de Lev, sino porque necesito comprender lo que has sobrevivido, lo que podrías necesitar apoyo para sanar». La dulzura de su voz era casi más difícil de soportar que lo habría sido la ira. Allah sintió que las lágrimas le picaban en los ojos y las contuvo con fuerza. Se había prometido a sí misma hacía 6 años que nunca volvería a llorar por esto, que nunca dejaría que lo que le habían hecho la redujera a lágrimas. Pero Bjorn esperaba, paciente e inmóvil, y se dio cuenta de que este momento había sido inevitable desde el principio. No se podía construir algo real sobre una base de secretos. Al final, la verdad exigía ser vista. Con manos temblorosas, Ara dejó la bandeja caída en su sitio y luego se subió lentamente la manga izquierda. Las cicatrices eran visibles de inmediato, líneas pálidas contra su piel, donde las quemaduras habían cicatrizado mal. Había docenas de ellas, algunas pequeñas y otras grandes, creando un patrón que hablaba de tortura deliberada y repetida. Oyó cómo Bjorn inspiraba bruscamente, pero no le miró a la cara. No podía soportar ver repugnancia o lástima en ella. En cambio, se subió la manga derecha, revelando más quemaduras y cortes similares, algunos mal cosidos que habían dejado gruesas cicatrices. «¿Cómo?» La voz de Bjorn era áspera, apenas controlada. «¿Quién te hizo esto?» «Mi anterior alfa», dijo Ara en voz baja. «El alfa Ragnar, de la manada Ironwood. Yo era su omega asignada a su hogar cuando tenía 18 años. Era cruel con todos sus omegas, pero especialmente conmigo, porque tenía formación como sanadora. Sabía leer y escribir y pensar por mí misma. Decía que era demasiado orgullosa y que necesitaba que me enseñaran cuál era mi lugar. Así es como te enseñó». Las palabras salieron como grava, afiladas y cortantes. Las quemaduras eran de hierros calientes, los cortes de cuchillos. Me castigaba por pequeñas infracciones, por hablar fuera de turno, por mirarle a los ojos o por cuestionar sus órdenes. Decía que el dolor me haría sumisa, quebraría mi espíritu y me convertiría en la omega perfecta. La voz de Ar se mantuvo firme gracias a su fuerza de voluntad. Esto continuó durante 2 años, hasta que una noche fue demasiado lejos. Me quemó la espalda tan gravemente que no podía ni estar de pie ni trabajar. El sanador de la manada dijo que podría morir por una infección. «Pero sobreviviste». «Sí. Y cuando tuve fuerzas para caminar, huí. Lo dejé todo atrás y viajé durante semanas hasta que estuve lo suficientemente lejos como para que Ragnar no se molestara en seguirme. Vine aquí porque la manada Frostborn era conocida por ser fuerte y estable, y pensé que podría desaparecer entre los rangos más bajos y finalmente estar a salvo». Bjorn se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando por fin reuní el valor para mirarle a la cara, vi una expresión de furia tan fría que instintivamente di un paso atrás.
No, dijo inmediatamente. No me temas. No estoy enfadado contigo. Estoy enfadado con el monstruo que te hizo esto y conmigo mismo por no saberlo, por no hacerte preguntas cuando llegaste hace 6 años sin nada. No tenías motivos para hacer preguntas. Yo solo era otro omega que buscaba formar parte de la manada. Siempre hay omegas que buscan formar parte de ella. Pero tú no eras solo otro omega. Tenías formación como sanador, educación, habilidades que deberían haberse valorado. En cambio, te pusieron en la cocina y te trataron como si fueras desechable. Bjorn se acercó y pudo sentir el calor que irradiaba, el poder apenas controlado de su lobo. Ragnar, de la manada Ironwood. Lo conozco. Hemos tenido tratos sobre las fronteras territoriales. Siempre me ha parecido arrogante y cruel, pero no sabía hasta qué punto era brutal. Ahora ya no importa. Yo estoy aquí y él está allí, y he construido una vida en la que estoy a salvo de él. Sí que importa. Bjorn extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, y tocó suavemente una de las cicatrices de su antebrazo. Sus dedos eran cálidos y su tacto tan cuidadoso que le hizo sentir un nudo en la garganta. Importa porque te lo hicieron a ti, porque sobreviviste a algo que habría destrozado a la mayoría de la gente y saliste al otro lado siendo igual de amable, igual de capaz de cuidar de mi hijo con tanta paciencia y delicadeza. Esa fuerza merece ser reconocida. Ara no podía hablar. Nadie la había llamado fuerte antes. Dañada, sí, rota, sin duda, pero nunca fuerte. Quiero matarlo, continuó Bjorn, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido que dejaba claro su lado de lobo. Quiero viajar hasta la manada de Ironwood y desafiarlo por lo que te hizo. Por cada cicatriz, cada momento de dolor, cada noche que pasaste aterrorizada. No puedes, dijo Arara rápidamente. Causaría problemas entre las manadas, y no vale la pena. No merezco que se inicie un conflicto por mí. Tú lo mereces. Los ojos de Bjorn brillaban con convicción. Mereces que te protejan, que te defiendan, que vayan a la guerra por ti si es necesario. Y necesito que lo entiendas, Sara. No eres desechable. No eres mercancía dañada. Eres una superviviente que merece seguridad y respeto y la oportunidad de curarse. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Intentó secárselas, humillada por mostrar su debilidad, pero Bjorn le cogió las manos con delicadeza. No pasa nada por llorar, dijo. No pasa nada por sentir esto. Llevas 6 años cargando con ello sola y es demasiado tiempo para soportar tal peso sin ayuda. No sé cómo aceptar ayuda, admitió Allah entre lágrimas. No sé cómo confiar en que no se utilizará en mi contra más adelante. Entonces aprenderemos juntos, porque no voy a dejar que sigas enfrentándote a esto sola. Bjorn soltó sus manos y dio un paso atrás, dejándole espacio para respirar. Por ahora voy a pedirle a alguien que traiga comida fresca para Liev. Deberías ir a sentarte con él. Probablemente esté preocupado porque su cena se está retrasando. Rey Alpha. Bjorn la interrumpió. Cuando estemos a solas, puedes llamarme Bjorn. Creo que ya hemos pasado la fase de las meras formalidades. Allah asintió, sin atreverse a hablar. Se bajó las mangas con cuidado y se dirigió a las habitaciones de Leaf con las piernas temblorosas. El chico levantó la vista de su libro cuando ella entró, y su expresión se tornó inmediatamente preocupada. «Agra, ¿qué pasa? He oído voces en el pasillo. Solo un pequeño problema, pero tu padre se ha encargado de ello». Agra se sentó en su silla habitual e intentó recomponerse. «Tu cena llegará pronto. Ha habido un accidente con la bandeja». Leaf estudió su rostro con incómoda percepción. «Alguien ha sido cruel contigo. Ya se ha solucionado. ¿Ha sido por mi culpa? Porque estás cuidando de mí en lugar de realizar tus tareas normales de Omega». «No», dijo con firmeza, «fue porque algunas personas son crueles y buscan excusas para hacer daño a los demás. Pero no tiene nada que ver contigo y sí con sus propias inseguridades». Leaf se quedó callado un momento y luego extendió la mano y tomó la de Alar. Su agarre era sorprendentemente fuerte para un niño de su tamaño. «Me alegro de que estés aquí», dijo simplemente. «Aunque otras personas sean malas, tú mejoras las cosas.
Alá le apretó la mano con suavidad, con el corazón lleno de afecto por este niño valiente y amable. Tú también mejoras las cosas. Se sentaron juntos en un cómodo silencio hasta que llegó un sirviente con comida fresca. Bjorn llegó poco después, con la expresión aún sombría, pero controlada. Ayudó a Ara a servir la cena de Liv, y los tres comieron juntos mientras Liv charlaba sobre el libro que estaba leyendo. Se sentía casi normal, casi como una familia. Y, por primera vez en 6 años, a Lara se permitió albergar la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría tener eso. Podría tener seguridad y un propósito y gente que se preocupara por ella, no a pesar de sus cicatrices, sino incluyéndolas, aceptándola como una persona completa en lugar de como mercancía dañada. Más tarde esa noche, cuando todo se había calmado para dormir, Bjorn se acercó a la puerta de su habitación. Se quedaron de pie en el silencioso pasillo, con las antorchas ardiendo débilmente y el resto de la casa sumida en el descanso. Gracias por decirme la verdad, dijo Bjorn en voz baja. Sé que no fue fácil. Gracias por escucharme, por no verme de otra manera por ello. Yo sí te veo de otra manera, corrigió Bjorn, pero no de la forma que temes. Te veo más fuerte de lo que pensaba. Como alguien que ha sobrevivido a cosas que destruirían a la mayoría de las personas y que aún tiene capacidad para ser amable y cariñosa. Eso es extraordinario, Ara. Ella no supo qué responder, así que simplemente asintió con la cabeza. Bjorn extendió la mano y le apartó suavemente un mechón de pelo detrás de la oreja. El gesto fue tan tierno que le cortó la respiración. Que duermas bien, dijo. Mañana hablaremos de lo que viene después, de cómo asegurarnos de que estés realmente a salvo aquí y de lo que podemos hacer para ayudarte a sanar. Se marchó antes de que ella pudiera responder, y sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Ella entró en su habitación, cerró la puerta y se apoyó contra ella con el corazón acelerado. Todo había cambiado. Sus secretos habían quedado al descubierto, sus cicatrices reveladas, y en lugar de rechazo o repugnancia, había encontrado comprensión y protección. Bjorn la había llamado fuerte, le había prometido ayudarla a sanar, y la había mirado con algo en los ojos que había despertado en su loba una cautelosa esperanza. Era aterrador y emocionante a partes iguales, esa sensación de ser vista de verdad por primera vez en años. Y mientras se preparaba para acostarse, se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada. Podía retirarse a la seguridad y la soledad, o podía dar un paso adelante hacia lo desconocido y ver qué podía surgir de esa frágil nueva confianza. Afuera, el viento aullaba entre los árboles y la nieve seguía cayendo en densas cortinas. Pero dentro, el fuego ardía cálido. Y por primera vez desde que huyó de la manada Ironwood hace 6 años, Alara sintió la posibilidad de una seguridad genuina, envolviéndola como un manto protector. El mañana traería nuevos retos, nuevas complicaciones. Pero esa noche se permitió descansar sabiendo que no estaba sola y que alguien lo suficientemente poderoso como para protegerla había decidido hacerlo. Era más de lo que se había atrevido a esperar en 6 largos años, y era suficiente por ahora para permitirle dormir tranquila durante la noche de invierno. A la mañana siguiente de su enfrentamiento con Senna, Ara se despertó y encontró un sobre deslizado bajo su puerta. Dentro había una nota con la firme letra de Bjorn, pidiéndole que se reuniera con él en su estudio privado después de que Leif terminara sus ejercicios matutinos. La formalidad de la solicitud escrita la puso nerviosa, aunque trató de dejar a un lado la ansiedad mientras realizaba su rutina habitual con Leif. El niño estaba de buen humor y hablaba sin parar de un sueño que había tenido, en el que podía correr por el bosque sin que le dolieran las piernas. Ara lo escuchó y lo animó mientras le aplicaba el ungüento en los músculos, observando con satisfacción que la hinchazón había disminuido notablemente en las últimas semanas. El tratamiento estaba funcionando de forma lenta, pero segura, y la movilidad de Leif había mejorado lo suficiente como para que pudiera permanecer de pie durante más tiempo sin sentir dolor. «Te estás haciendo más fuerte», le dijo cuando terminaron.
Creo que pronto deberíamos empezar a añadir algunos ejercicios con peso. Nada extenuante, pero lo suficiente para fortalecer los músculos que sostienen tus piernas. ¿De verdad?, preguntó Liv con una mirada esperanzada. ¿Crees que algún día podré caminar con normalidad? ¿Quizás incluso correr? Creo que tienes muchas posibilidades. Lo dijo con cautela. No quería prometer lo que no podía garantizar, pero el progreso era innegable. Tu cuerpo está respondiendo bien al tratamiento y eres lo suficientemente joven como para que tus huesos y músculos aún puedan adaptarse. Llevará tiempo y trabajo constante, pero sí, creo que puedes mejorar significativamente. Liv la abrazó impulsivamente y ella se encontró abrazándolo con fuerza, con el corazón lleno de afecto por este niño valiente que había soportado tanto dolor con tanta dignidad. Cuando se separó, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Gracias, susurró, por no rendirte conmigo, por creer que podía mejorar cuando todos los demás solo sentían lástima por mí. Nunca necesitabas lástima, dijo Ara con firmeza. Necesitabas cuidados adecuados y a alguien dispuesto a esforzarse. Tú mismo estás haciendo todo lo difícil, Liv. Yo solo te estoy guiando. Después de dejar a Liv con sus libros y prometerle que volvería para comer, Ara se dirigió al estudio de Bjorn. Nunca había estado dentro y se detuvo ante la pesada puerta de madera, reuniendo valor antes de llamar. «Adelante», dijo la voz de Bjorn. El estudio era más pequeño de lo que esperaba, con estanterías llenas de libros, mapas y diversos artefactos. Un gran escritorio dominaba una esquina, cubierto de correspondencia y documentos, mientras que una zona de descanso cerca de la chimenea ofrecía sillas más cómodas. Bjorn estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el campo de entrenamiento cubierto de nieve, pero se volvió cuando ella entró. «Gracias por venir», dijo, señalando las sillas junto al fuego. «Por favor, siéntate. No es una reunión formal. Solo quería hablar contigo en privado». Ara se acomodó en una de las sillas, muy consciente de lo diferente que era esto de sus interacciones anteriores. Había una intimidad en estar en su espacio privado, rodeada de sus pertenencias y su aroma, que despertó el interés de su loba. Bjorn tomó la silla frente a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los hilos plateados en su cabello rubio, las finas líneas en las comisuras de sus ojos que hablaban de años cargando con una gran responsabilidad. Se veía cansado, se dio cuenta ella, y se preguntó cuánto había dormido después del enfrentamiento con Senna. «He estado pensando en lo que me dijiste ayer», comenzó, «en lo que sobreviviste con el Alfa Ragnar. Y he estado pensando en cómo has vivido aquí durante 6 años sin que nadie lo supiera, sin que nadie te ofreciera el apoyo adecuado o el reconocimiento por tus habilidades». «No quería reconocimiento», dijo Ara en voz baja. «Quería desaparecer. Lo entiendo. Pero desaparecer significaba que te infravaloraban, te colocaban en puestos por debajo de tus capacidades y te dejaban vulnerable ante personas como Senna, que te veían como un blanco fácil». Bjorn se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y expresión seria. «Eso se acaba ahora. Voy a hacer cambios para garantizar que estés debidamente protegida y valorada en esta manada». «¿Qué tipo de cambios?». «En primer lugar, te nombro oficialmente sanadora y tutora personal de Leif. Ya no será una asignación temporal, sino un puesto permanente con alojamiento, remuneración y estatus adecuados. Responderás directamente ante mí, y cualquiera que cuestione tu autoridad o tu lugar, aquí también responderá ante mí». Ar contuvo el aliento. «Rey Alfa, eso es demasiado. No necesito un trato especial. Solo necesito que me dejen en paz para hacer mi trabajo». «No es un trato especial. Es el reconocimiento de tu valor y la protección de tu posición, y hay más». Los ojos azul hielo de Bjorn la miraron fijamente. «He enviado un mensaje a Alfa Ragnar, de la manada Ironwood. Le he informado de que estás bajo mi protección personal como miembro valioso de la manada Frostborn y que cualquier intento de reclamarte o interferir en tu vida, aquí se considerará un acto de guerra contra mi territorio». Alá sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. «No lo has hecho, Bjorn. No puedes amenazar con una guerra por mí.
No vale la pena correr el riesgo. Tú vales el riesgo, dijo Bjorn con firmeza. Y no es una amenaza, es una declaración de hechos. Ragnar abusó de ti, te torturó, y tú huiste para salvar tu vida. Buscaste refugio en mi manada, y yo no te lo proporcioné adecuadamente durante 6 años. Eso cambia ahora. Estás bajo mi protección formal y oficialmente, y Ragnar sabrá que si viene a por ti, se enfrentará a todo el poder de la manada Frostborn. No vendrá a por mí, dijo Alá, aunque su voz temblaba. No soy lo suficientemente importante como para que se moleste. Probablemente me sustituyó a los pocos días de mi marcha. Quizás, pero ahora no habrá ninguna duda, ninguna posibilidad de que él decida 6 años después que quiere dar ejemplo contigo. Aquí estás a salvo, Ara, verdaderamente a salvo, como no lo has estado desde que llegaste. Ara no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que Bjorn se levantó de su silla y se arrodilló frente a ella, con sus grandes manos agarrando suavemente sus hombros. Lo siento, logró decir. No sé por qué estoy llorando. Debería estar agradecida por no derrumbarme. Lloras porque has estado cargando con el miedo a que él te encontrara durante 6 años. Y ahora ese peso se ha levantado. Eso no es derrumbarse. Eso es liberar lo que has estado reteniendo durante demasiado tiempo. Los pulgares de Bjorn le secaron las lágrimas con una delicadeza sorprendente. Tienes derecho a sentir esto. Tienes derecho a llorar por lo que te hicieron y a sentir alivio porque realmente ha terminado. No sé cómo estar a salvo, admitió entre lágrimas. He pasado tanto tiempo simplemente sobreviviendo, tratando de permanecer invisible y evitar llamar la atención. No sé cómo aceptar protección ni creer que no me la quitarán. Entonces aprenderemos juntos, día a día, momento a momento, y te demostraré que esto es real, que puedes confiar en ello. La expresión de Bjorn se suavizó. Necesito que entiendas algo, Ara. Lo que siento por ti, lo que mi lobo reconoce en ti, no es solo proteger a alguien vulnerable. Es más que eso. El corazón de All comenzó a latir con fuerza. ¿Qué quieres decir? Creo que sabes lo que quiero decir. Creo que tú también lo has sentido. La atracción entre nosotros. La forma en que mi lobo se calma cuando estás cerca. La forma en que me encuentro pensando en ti constantemente, queriendo garantizar tu felicidad y seguridad por encima de todo. El vínculo de pareja, susurró Ara. Había estado tratando de no reconocerlo, tratando de no tener esperanzas, pero la verdad se había vuelto innegable en las últimas semanas. La forma en que su lobo respondía a la presencia de Bjorn, la sensación de certeza que sentía cuando estaban juntos, la atracción que la hacía querer estar cerca de él, incluso cuando el sentido común le decía que debía mantener la distancia. Sí, el vínculo de pareja. Las manos de Bjorn se deslizaron desde sus hombros para acariciar suavemente su rostro. Lo sentí la primera vez que te miré de verdad, cuando te plantaste en mi despacho y defendiste tu derecho a cuidar de Leif. Fue como si algo encajara en su sitio, algo que había estado echando en falta sin saberlo. Y desde entonces no ha hecho más que crecer. Pero tú eres el rey Alfa, dijo Alá, con la voz quebrada, y yo solo soy una omega con un pasado traumático y cicatrices por todo el cuerpo. Podrías tener a cualquiera, a alguien íntegro, sin daños y digno de tu estatus. Tú eres íntegra, dijo Bjorn con vehemencia. Tus cicatrices no te hacen menos, te convierten en una superviviente. Y eres absolutamente digna, Ara, digna de respeto, cuidado y amor. Digna de ser mi compañera, si me aceptas. No entiendo por qué me querrías, porque eres fuerte, amable y valiente, porque cuidas de mi hijo con tanta paciencia y dedicación, porque has sobrevivido a horrores que habrían destrozado a la mayoría de la gente, y has salido de ellos sin perder tu dulzura, porque cuando estoy contigo, siento que puedo respirar correctamente por primera vez en años. Los pulgares de Bjorn le acariciaron suavemente las mejillas, porque mi lobo te reconoce como mía, y todo mi ser quiere reclamarte, protegerte y construir una vida contigo. Lo admito, tengo miedo.
Tengo miedo de confiar en esto, de creer que es real y que luego me lo arrebaten. Tengo miedo de estar demasiado dañada para ser una buena compañera, de que mi pasado siempre sea una sombra sobre nosotros. Tu pasado es parte de ti, pero no te define. Y no te pido que confíes plenamente ni que no tengas miedo. Solo te pido que me des una oportunidad para demostrarte que soy digno de tu confianza, que te protegeré y te valoraré y que nunca utilizaré tu vulnerabilidad en tu contra. Ara escudriñó su rostro, buscando cualquier signo de engaño o crueldad oculta. Pero lo único que vio fue sinceridad y una ternura que le hizo doler el pecho de nostalgia. Bjorn le ofrecía todo lo que ella pensaba que nunca podría tener: seguridad y estatus, y una pareja que la miraba como si fuera preciosa. Quiero decir que sí, susurró, pero necesito tiempo. Necesito saber que esto es real, que durará. ¿Puedes darme eso? Puedo darte todo el tiempo que necesites, prometió Bjorn. Lo tomaremos con calma, al ritmo que te parezca adecuado. No hay prisa, ni presión, solo nosotros dos aprendiendo a confiar el uno en el otro y a construir algo real. Se inclinó lentamente hacia adelante, dándole tiempo para apartarse, y apoyó su frente contra la de ella. El gesto era íntimo sin ser exigente, una conexión que se sentía a la vez sólida y eléctrica. Ara cerró los ojos y se dejó llevar por la sensación, el vínculo entre ellos zumbando como un ser vivo, cálido, constante y lleno de promesas. Permanecieron así durante un largo momento, respirando al unísono, hasta que unos golpes en la puerta los hicieron retroceder. Bjorn se levantó y pidió a quienquiera que fuera que entrara, y Eninga, el jefe de la casa, entró. Rey Alfa, siento interrumpir, pero hay una situación que requiere su atención. Una de las patrullas fronterizas ha informado de actividad inusual cerca de la frontera oriental. La expresión de Bjorn cambió inmediatamente a una de alerta. ¿Qué tipo de actividad? Lobos desconocidos, posiblemente exploradores de otra manada. Aún no han cruzado a nuestro territorio, pero están vigilando de cerca nuestras fronteras. Iré allí inmediatamente. Bjorn se volvió hacia Ara. Lo siento, tengo que ocuparme de esto, pero continuaremos esta conversación más tarde. Y Ara, todo lo que te he dicho sigue en pie. Estás bajo mi protección, y cada palabra que te he dicho sobre lo que siento por ti es sincera. Ara asintió con la cabeza, con la garganta demasiado apretada para hablar. Bjorn le apretó la mano una vez, en un gesto de tranquilidad, y luego siguió a Inga fuera del estudio. A la soledad, Ara se hundió en la silla e intentó procesar todo lo que acababa de suceder. Bjorn la había reclamado como su compañera. Le había ofrecido protección, estatus y un futuro que ella nunca se había atrevido a imaginar. Había enviado un mensaje a Ragnar, declarando formalmente que ella estaba fuera de su alcance, eliminando la amenaza que la había perseguido durante 6 años. Era abrumador, aterrador y maravilloso, todo al mismo tiempo. Pasó el resto del día cumpliendo mecánicamente con sus obligaciones con Liv, mientras su mente daba vueltas entre posibilidades y temores. El niño notó su distracción y le preguntó si estaba bien, y ella se las arregló para tranquilizarlo sin revelarle toda la verdad. Aún no estaba lista para contarle a Liv lo del vínculo de pareja, no hasta estar segura de que duraría, no hasta poder confiar en que no se trataba de un sueño que se desvanecería al primer signo de problemas. Esa noche, después de acostar a Liv, Ara se paró junto a la ventana y contempló el paisaje cubierto de nieve. La noche invernal era clara, con las estrellas brillando en el cielo oscuro, y en algún lugar allá afuera, Bjorn se enfrentaba a posibles amenazas a su territorio. Se encontró preocupándose por él, deseando que regresara sano y salvo, y se dio cuenta de repente de que eso era lo que significaba tener una pareja, preocuparse por la seguridad de otra persona tanto como por la propia. Sentir su ausencia como si fuera una parte de ti que falta. Era más de medianoche cuando oyó pasos en el pasillo fuera de su habitación. Llamaron suavemente a la puerta, y cuando la abrió, Bjorn estaba allí,
todavía con su abrigo de piel, con la nieve derritiéndose en su cabello rubio. ¿Va todo bien?, preguntó ella inmediatamente. La situación en la frontera está controlada. Eran exploradores de una manada vecina que ponían a prueba nuestra vigilancia. Los hemos enviado lejos con un mensaje claro sobre el respeto a nuestro territorio. La expresión de Bjorn se suavizó. Siento haber interrumpido nuestra conversación antes. Quería asegurarme de que estabas bien antes de retirarme a descansar. Estoy bien. Solo estoy pensando en todo lo que has dicho, en todo lo que está cambiando. ¿Es demasiado? Puedo ir más despacio si lo necesitas. No, dijo, sorprendiéndose a sí misma con la certeza de su voz. No es demasiado. Solo es nuevo, y todavía estoy aprendiendo a creer que es real. Pero quiero esto, Bjorn. Quiero intentarlo. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Bjorn fue como un amanecer que se abre paso entre las nubes invernales. Entonces lo intentaremos juntos, día a día. Extendió la mano, tomó la de ella, la llevó a sus labios y le dio un suave beso en los nudillos. El gesto fue cortés y tierno, y le hizo latir el corazón con algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Que duermas bien», dijo Bjorn en voz baja. «Mañana empezaremos a construir nuestro futuro juntos». Se marchó antes de que ella pudiera responder, pero se quedó en la puerta durante un largo rato, mirando el espacio donde había estado y sintiendo el vínculo de pareja latir con calidez y promesa. Por primera vez en 6 años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, se merecía esto. Se merecía seguridad, amor y un futuro que fuera más allá de la simple supervivencia. Afuera, el viento invernal cantaba entre los árboles y la nieve seguía cayendo en suaves cortinas. Pero adentro, Alara sentía el calor de la posibilidad envolviéndola como un abrazo protector, y sabía que, fueran cuales fueran los retos que le esperaban, ya no los afrontaría sola. La curación había comenzado, lenta y constante, y aunque las cicatrices siempre permanecerían, ya no la definían. Era una Lara, sanadora y superviviente, compañera de un rey alfa y cuidadora de un valiente joven que la necesitaba. Era valorada, protegida y elegida, y eso era suficiente para permitirle dormir en paz, soñando con un futuro brillante, lleno de promesas y esperanza. ¿Qué te pareció el momento en el que Ara finalmente le reveló sus cicatrices a Bjorn, y él respondió no con lástima, sino con reconocimiento de su fuerza? ¿Alguna vez has tenido que decidir si confiar a alguien tus heridas más profundas, sabiendo que podrían ayudarte a sanar o hacerte más daño? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios sobre cómo la vulnerabilidad puede convertirse en un puente hacia una conexión verdadera, en lugar de una debilidad que hay que ocultar. Si las historias de supervivencia, sanación y familias encontradas te llegan al corazón, suscríbete y únete a nuestro grupo para leer más relatos de valentía frente a la oscuridad. Recuerda que las cicatrices que llevamos no son marcas de daño, sino pruebas de batallas superadas. Y, a veces, lo más valiente que podemos hacer es dejar que alguien nos vea tal y como somos y confiar en que somos dignos de amor tal y como somos.